Alba Carballeira Zendán es máster en Artes Decorativas e Interiores Históricos por la Universidad de Buckingham en colaboración con la Wallace Collection de Londres. Sus intereses están ligados principalmente a la cultura material, enfocando su atención hacia las artes decorativas, el diseño, el coleccionismo y el rol de las mujeres en torno a estas cuestiones. Durante más de una década se ha encargado de las tareas de mediación e implantación de actividades culturales relacionadas con el patrimonio histórico-artístico y las costumbres del siglo XIX en el Palacio de Linares, participando en la recuperación de piezas de la colección de los marqueses. Actualmente se encuentra formalizando su propuesta doctoral. Hoy nos va a hablar sobre Sèvres Manía, el gusto por la porcelana francesa en la colección de los marqueses de Linares. Alba, cuando quieras, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nuria. Quiero dar las gracias a la organización del Congreso por permitirme formar parte de los comunicantes en el día de hoy. Dicho esto, mi comunicación está relacionada con unas piezas que salieron a subasta en 2015 y le he puesto por título Sèvres Manía, el gusto por la porcelana francesa, la colección de los marqueses de Linares, porque la mayoría de las piezas de porcelana que salieron venían de esta manufactura o bien estaban producidos por sus imitadores. Voy a hacer un breve resumen de lo que luego estará publicado en las actas, pero me gustaría comenzar con un párrafo tomado de los Salones de Madrid, que todo el mundo conocerá, escrito por Montecristo en 1898, que venía a decir algo así como que el cronista de salones es mucho más hábil por lo que dice, la retórica es el eufemismo, habla de que, bueno, que si las señoritas son juveniles beldades dentro de los salones, que todos los refrescos son delicados, que todas las porcelanas son de Sèvres y todos los encajes de viejo malinas. Y el que crea esto, o no cree que el cronista no tiene ojos, o que no ha visto jamás realmente jóvenes hermosas y encajes auténticos. ¿Qué quiere decir Montecristo con este párrafo? Bueno, pues está introduciendo algo sobre lo que voy a hablar, y es el gusto por la cerámica de Sèvres y también sobre la autenticidad de muchas de las piezas, algo verdaderamente impensable en otras colecciones de otros países, donde la obsesión era legitimarse a través de piezas de porcelana de Sèvres específicamente del siglo XVIII, como es en el caso inglés, en las colecciones de los Rothschild, en su mansión de Wayston Manor. Voy a comenzar hablando sobre los marqueses, para quien no esté familiarizado con esta figura. José María de Murga y Reolís nació en Madrid en 1833 y fue hijo del matrimonio formado por Mateo de Murga, Michelena y Margarita Reolís y Gómez, y heredó íntegra una inmensa fortuna en 1857, a la muerte de su progenitor. Durante un montón de años se formó en Alemania, en Inglaterra y en Francia, conformando una suerte de Grand Tour que además le hizo conocedor de primera mano de los objetos tan valiosos que se estaban popularizando en el resto de Europa. Hay algo muy común también entre la burguesía, la aristocracia y la nueva nobleza, es que después de esta formación, a pesar de dirigir los negocios en España, fijas en su residencia en Francia, en París concretamente, y este fue el caso de los marqueses de Linares después de haber contraído matrimonio en 1858 con Raimunda Ortega y Osorio, un matrimonio que duró hasta finales del siglo XX. Cuando fallecieron, que duró hasta principios del siglo XX, cuando fallecieron ellos en 1901 y en 1902 respectivamente. Voy a pasar a hablar rápidamente sobre el Palacio de Linares, que fue, yo diría, la obsesión final de sus vidas. Ellos fueron ennoblecidos en el año 1873 por Amadeo I de Saboya, y este ennoblecimiento, que fue una suerte, una especie de otorgamiento para darles las gracias por el apoyo que le habían brindado, además les nombró vizcondes de Llanteno, coincide con el año en el que se formalizan las escrituras para llevar a cabo lo que en prensa fue recogido como el pequeño Palacio de las Bellas Artes. La fachada es bastante más sobria que los interiores, unos interiores eclécticos, que es algo propio de los palacios
del 1800, donde se integran numerosos estilos decorativos, pero siempre guarnecidos bajo un halo afrancesado. Podemos encontrar un salón Luis XIV, otro salón Luis XV, un salón Luis XVI, y me atrevo a decir que más del 80% de las compras, no solamente de porcelana, sino que también de mobiliario y de tapices, fueron hechos en la capital gala. De hecho, en la venta de 2015, cuando se salen a subasta las porcelanas de las que voy a hablar, el Palacio de Linares solamente puede hacerse con algunos de los objetos, no con todos, y recuperan unas tapicerías Branquier que son absolutamente excepcionales, que hoy en día están expuestas en el comedor del que formaron parte. No me voy a detener más. Lo que sí que quiero decir es que el marqués dio una gran muestra del conocimiento que tenía sobre la materia, encargándose de supervisar minuciosamente no solamente las obras, sino las compras. No lo he puesto aquí, pero en la documentación he encontrado una factura que me parece muy gracioso hablar de ella, donde es una factura firmada por el cochero, donde se le encarga de trasladar piezas de porcelana que han de ser llevadas al Palacio de Linares. No sabemos si era porcelana francesa o no, pero bueno, en cualquier caso me parece un detalle bonito para traer a colación en esta pequeña comunicación. Dicho esto, las piezas de Sèvres otorgaban una especie de estatus, de prestigio, de privilegio, y dentro de esta obsesión que fue decorar el palacete de los marqueses de Linares, no puedo dejar de traer a esta comunicación que el marqués había visto numerosas exposiciones internacionales de Bellas Artes donde Sèvres está muy, muy, muy presente. Aquí dejo una imagen del pabellón Panorama de la exposición de 1867 y extraigo un pequeño párrafo que narra una colega en Aplicación de l'art a la industrie, y viene a decir así que la primera exposición universal de 1851, Sèvres y nuestros principales fabricantes de porcelana francesa fueron objeto de una admiración casi exclusiva, y en el quinto evento, en el de 1875, la porcelana inglesa ya rivalizaba con la más fina que podíamos producir. ¿Cuál fue el problema de Sèvres en el siglo XIX? En el siglo XIX, esta es una vista de la manufactura en el siglo XIX, después de todas las revueltas que había tenido de Francia, después de haber dejado de ser una manufactura real, también Sèvres comenzaba a estar un poco amedrentada por estos imitadores que le habían salido. La vasta y diversa producción de la fábrica en el siglo XIX, además, se resiste a una fácil caracterización, y su historia durante este periodo refleja muchos de los cambios que afectaron a la sociedad francesa entre 1800 y 1900. La manufactura en ese momento abogaba por esquemas decorativos que relacionaran los objetos, tanto desde el punto de vista temático como desde el punto de vista estilístico, y el eclecticismo, del mismo modo que la decoración de interiores y el historicismo, caracterizaron gran parte de la producción durante el mandato de Brongniart, que fue el director, incluso después de su muerte en 1247. La porcelana de Sèvres es muy característica por los famosos fondos brillantes. No voy a tener, este es un pequeño ejemplo del 18, es de primerísima calidad, es el famoso azul celeste. Este está pintado por Dodin, es uno de los mejores pintores de la manufactura y está depositado en el Museo del Louvre. A principios del 19, la popularidad y el estatus de la porcelana de Sèvres eran tales que muchas fábricas europeas se dedicaron a intentar emular las piezas de Sèvres, incluso llegando a marcarlas con la famosa doble L, que es la marca de la factoría. La tradición de coleccionar porcelana de Sèvres es tan antigua como la propia manufactura, y pueden comprarse piezas de forma similar, de fecha o de color. La mayoría de las que voy a exhibir hoy están hechos en pares, es algo muy característico del siglo XIX, que las producciones están hechas en set. En mi comunicación voy a hablar más en detalle de esto en relación a un artículo de Mimi Hellman sobre The Joy of Sets, la alegría de producir estas piezas en sets. Pero antes de adentrarme un poco más en lo que es el coleccionismo, quiero decir específicamente lo que es el término de la Sèvresmanía, este término académico que
pone de moda y acuña una de mis maestras, Caroline McCaffrey Hogarth, que es introducido como un término académico legítimo que considera los complejos procesos de coleccionismo que incluyen a los coleccionistas, a los comerciantes, a los agentes, a las exposiciones, los conservadores de museos, los académicos y las casas de subasta. Y el término además considera las diferentes estructuras de valor asignadas. Por ejemplo, en Reino Unido, en el caso inglés, en el siglo XIX, lo que se pone de moda es coleccionar piezas del 18 que ya tengan un valor histórico. En el caso español, yo abogo por decir, mi hipótesis es que no es tanto el interés que provengan del siglo anterior, sino que tengan características más bien historicistas y estilísticas. La mayor parte de la porcelana de Sèvres o tipo Sèvres en España durante la segunda mitad del siglo XIX se encontraba en las colecciones privadas. Es, por tanto, una práctica fundamental para la preservación de estas piezas en los círculos españoles. Y uno de los foros donde mejor se puede advertir es en los salones de Madrid. Y aquí tenemos el salón estilo Luis XIV de los marqueses de Linares, donde solían recibir, así como tantos otros palacios madrileños. En las publicaciones, en los periódicos, en los salones de Madrid hay un montón de alusiones a este tipo de porcelana francesa. Fueron coleccionistas ilustres en España, el marqués de Esterralbo, los marqueses de Valdeterrazo, los marqueses de Linares y en el salón, como no, de la Embajada de Francia. Se decía sobre ella en el volumen de los salones de Madrid, sobre los salones de la Embajada de Francia, distribuidos además por salones, la galería y la escalera, hay soberbios bronces, grupos de porcelana de Sèvres y cuadros muy notables de afamados artistas franceses. Quiero decir además que en la testamentaría de los marqueses, en el inventario post-mortem, la pieza de mayor valor de Sèvres, que estaba tasada en unas 10.000 pesetas, estaba valorada del mismo modo que el retrato que hizo Francisco Pradilla, pintor de primer nivel, sobre el marqués de Linares. Es decir, que estas piezas de la manufactura francesa estaban altamente tasadas y valoradas. ¿Cuál fue el problema de la colección de los marqueses de Linares? Su diseminación. En el caso de Cerralbo se lega al Estado, pero en el caso de los marqueses de Linares pasa a sus herederos y durante un siglo esta colección lleva una deriva que permite que estas piezas no vean la luz pública. Y para que se hagan una idea del valor que tuvieron, en la tasación, los bienes muebles, donde se incluyen el mobiliario, los tapices, los objetos de artes, están tasados por 1.080.632 pesetas, lo cual es una cantidad enorme. Esta es una vista del despacho del marqués de Linares que está fotografiada por Franzen. Bien, entro ya a hablar de las piezas de los marqueses. Hasta 2015 no se conocían nada más que por el inventario post-mortem, donde se recogen muchas de estos artículos que hoy sí, a los que le podemos dar una forma, donde no se distinguen si son de Sèvres o si son de sus imitadores o los seguidores. Mi hipótesis es que solamente se puede diferenciar a través de la tasación que se hace en el inventario, porque no se entran en tantos detalles. Ante nosotros tenemos una pareja de jarrones que la sala Abalarte indica que son tipo Sèvres, están montados sobre una guarnición de bronce. Las reservas están ilustradas con parejas de musas que ya aparecen en la decoración interior de la escalinata pintada por Manuel Domínguez. La siguiente pieza que se subasta, que vuelve a ir a otra colección privada y se vuelve a diseminar, es un jarrón, también de tipo Sèvres, y está firmado por Vernet. Yo tengo la teoría de que estos imitadores, al margen de todo esto, firman tipo Vernet o D.B. Bouchet, que es lo siguiente que vamos a hacer, para tratar de dar cierto estatus a la copia. Ni Vernet ni creo que Bouchet sean los pintores de estas piezas, pero sí que están hechas en el estilo. Por tanto, es una manera de darles cierto nivel
y cierto prestigio a estas copias de bastante calidad, por cierto. La siguiente pareja es mi favorita, no por el aspecto, sino porque les voy a contar. Es una pareja de jarrones montados sobre bronce. Las reservas están ilustradas con dos escenas galantes, siguiendo esta tradición de la pintura francesa de Boucher y de Watteau. En la parte de arriba del dorado está extremadamente bien ilustrada con el dorado. Y la casa española de subastas, que es Avalarte, que la subasta en 2015, dice que son tipo Sèvres, y yo encuentro en el mercado internacional una copa con el fondo de la reserva en azul cobalto que es exactamente igual que esta, donde la casa internacional afirma que es Sèvres. Yo no lo creo, yo creo que son seguidores de Sèvres, al igual que lo he hecho en la sala Avalarte, pero lo que creo es que la diapositiva anterior formaba parte de una guarnición de chimenea mucho más alta, como es esta, conformada por un reloj, dos candelabros y la pareja de copas, y así lo encuentro en la testamentaria y en el inventario post-mortem. Por tanto, creo que llegan a subasta ya un poco descompuestas del set original en el que habían habitado. Los siguientes ejemplos son la testamentaria, se recogen como macetones. La sala los describe como cachepots, que es como se hace en la actualidad. En el inventario aparecen un montón de piezas como esta. La diferencia está en la coloración, uno es azul celeste, otro es azul cobalto. Están tasados de una manera mucho más baja que las piezas más potentes, por lo cual yo creo que estos no vienen de la manufactura original. Y esta es la joya de la corona, son las piezas más altas tasadas en el inventario post-mortem, que salen por unas 10.000 pesetas, como les decía, del mismo importe que el cuadro de Pradilla, y no es algo aleatorio que los marqueses, en este caso la marquesa, decida retratarse con las piezas de más valor de la colección. Y además, no solamente se retratan con ellas, sino que dan muestra del conocimiento y del expertise de un buen conocedor sobre cómo exhibir estas piezas. He marcado con esta suerte de punto rojo donde estaba situado el jarrón. La manera de exhibirlo es la columna, que también aparece recogida en el inventario, y la columna les otorga un valor propio al estar expuesta de una manera exenta dentro de la colección, y además, como buenos conocedores, la confrontan frente al espejo trasero, la pieza de Sèvres. ¿Por qué? Porque está muy bien ilustrada por Eugène Louis Sieffert. Por tanto, el observador que venga a la casa va a poder observar y deleitarse con esta pieza tan excepcional 360 grados. En cuanto a la pieza, a pesar de tener un carácter neoclásico, yo me atrevo a decir que ya es un primer atisbo de orientalismo, porque la tapa está hecha con la misma forma de los tibores orientales. Aquí tienen un dibujo de Eugène Louis Sieffert para otra producción de la manufactura de Sèvres. Estuvo activo en el último tercio del siglo XIX en Sèvres, luego se cambia a una factoría francesa cuando la loza inglesa del XIX comienza a tener muchísimo auge y prestigio. La última pieza de la que voy a hablar es esta, es una pieza no de jarrón, no son vasos, pero sí de mobiliario con placas de porcelana francesa. En la sala española donde se subasta, creo que le dan el nombre de marco, pero yo creo que es un espejo con placas de porcelana con el que además la marquesa decide ser retratada para blanco y negro. Es Luis XVI quien corona el copete de este espejo, montado además en bronce. De este modo queda constatado el espíritu afrancesado de la familia, una familia que además había vivido muchísimos años en París. Pero no quiero terminar mi comunicación con un pequeño guiño al palacio que no tiene que ver con los subastados, sino con la decoración pictórica interior, y ya cierro con esto.
y es el luneto que se encuentra en el Salón de Baile de los Marqueses de Linares, pintado por Francisco Pradilla, donde se observa a dos niñas asomadas a través de la balconada, que invito a todo el mundo a que visite porque es excepcional, donde a la izquierda, a su izquierda, pueden ver un excepcional vaso con un revival renacentista de la manufactura de Sèvres. Francisco Pradilla tuvo que haber visto, sin duda, esta copa de Sèvres de la Exposición Universal de 1878 o algo muy similar que actualmente se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. Y para que vean cómo cambia el gusto a lo largo de los siglos, dependiendo del país, con algo tan soberbio como este. Uno de los críticos de la exposición, y ya cierro con esto, observa y dice lo siguiente sobre la copa de la derecha: los colores son insípidos y a menudo vulgares. La decoración rara vez sale del camino trillado de los temas habituales de flores y figuras de Sèvres. Sèvres se aferra a las tradiciones del pasado y permanece sordo a la fama del arte vivo y moderno. Yo personalmente creo que es una pieza de altísimo valor, soberbia y bellísima. Siento haber sido tan atropellada, tenía muchas cosas que decir, espero luego detallarlas más en las actas y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.